Alguien me pregunta cómo se debe rezar el Padre Nuestro en las misas, debido a que existen distintos gestos y algunos gestos no parecen ser los adecuados. Tomarse de las manos, por ejemplo, o remedar los gestos del sacerdote. Miren, la pregunta sobre el Padre Nuestro es una pregunta secundaria. La primera pregunta que hay que hacerse es cómo se debería celebrar la misa y en el caso concreto de celebrar la misa, cuál debería ser la disposición de los fieles. Esto me parece mucho más importante porque cómo se reza el Padre Nuestro no tiene sentido si es que no se entiende la oración del Padre Nuestro como una parte de la celebración eucarística y en consecuencia si es que no interpretamos o leemos cómo deberíamos participar de la celebración eucarística desde el punto de vista de una recta participación en la liturgia. En la liturgia nosotros tenemos dos componentes. Está el sacerdote que celebra in persona Christi, como la persona de Cristo, y estamos los fieles que participamos. En muchas ocasiones hemos hablado de la necesidad de que el sacerdote se atenga a las rúbricas de la Iglesia, que son bastante claras y al mismo tiempo suficientemente flexibles para una adecuada celebración litúrgica, pero en este caso no me quiero detener en el hecho de que el sacerdote tiene que celebrar la Eucaristía sabiendo que la misa no es suya, que él no es un payaso ni es un actor, sino que está actuando en la persona de Cristo, sino que me quiero centrar en la participación de los fieles. En la participación de los fieles nosotros vemos dos extremos. El de una mayoría que participa como vacas mirando un piano. No quiero ser ofensivo acá, pero están como un pulpo en una pecera. El nivel de desatención de los fieles en la misa es trágico. Y si nosotros participamos de una comunidad o participamos de una parroquia, de un movimiento, tenemos que asegurarnos que no solamente nosotros participamos y somos testimonios, sino que alentamos incluso verbalmente a los fieles a decirle, oye mira, te vi conversando durante el Evangelio, es mejor prestar atención. Esta corrección no necesariamente va a ser bien recibida en primera instancia, pero es un deber de caridad. El grado de desatención de los fieles es a veces escandaloso. En algunas ocasiones la gente está en otro planeta. No necesariamente está haciendo otras cosas, que ya es suficientemente malo. Hay personas que conversan a lo largo de la homilía, conversan a lo largo de la lectura del Evangelio, conversan en todo momento. O simplemente están prestando atención a otra cosa, hablan por teléfono. Y justamente, en otras ocasiones, es peor todavía la total distracción. En algún punto de vista he recordado la anécdota que una vez en una misa, el monitor, el que dirigía la misa, en el momento de cantar el santo se equivocó y cantó el Gloria de nuevo. Y todo el mundo se puso a cantar el Gloria con total indiferencia de que la canción, primero, ya la habían cantado, segundo, que no corresponde ese momento de la misa, sino que corresponde el santo, y que ya estamos en la liturgia eucarística, que debería haber un poquito más de atención y de reverencia. Es decir, los fieles van como ganado, ¿no? Como animalitos que siguen un curso sin prestar la atención al más grande de los misterios que nosotros celebramos. El otro extremo, que yo lo encuentro en un número menor de personas, pero lo encuentro en un número importante de católicos, es una quisquillosidad farisea. La misa debería celebrarse así, debería celebrarse asá, y se hacen 80 problemas sobre si es que en esta parte deberíamos estar de pie, si en esta parte deberíamos tomarnos de la mano, no deberíamos tomarnos de la mano. Ojo, yo no estoy diciendo que no seamos reverentes y que no sepamos cómo se debe actuar en los distintos momentos de la misa, donde tenemos que ponernos de pie, donde tenemos que prestar atención a lo sobrenatural, donde tenemos que prestar atención a las Sagradas Escrituras, donde tenemos que prestar atención a la presencia de Jesucristo, donde tenemos que prepararnos para recibir la Eucaristía. No digo que no tenemos que ser atentos a eso, pero es importante comprender que en la liturgia universal de la Iglesia existe un componente de ascética y de renuncia. Un ejemplo, yo estoy felicísimo porque he terminado muy bien un examen, porque me han ascendido en el trabajo, porque me he ganado la lotería, por cualquier motivo. Porque mi hijo se sacó una nota extraordinaria, porque mi bebé comenzó a hablar, porque mi esposa me anunció que estamos esperando otro hijo, lo que sea. Voy a la misa y toca una lectura penitencial
y una lectura del Evangelio en la que Jesús más bien hace admoniciones y advertencias frente a las infidelidades de los fieles. La liturgia me está pidiendo que yo de alguna manera adapte mi estado de ánimo al de la liturgia universal, y eso significa una renuncia, una ascética para seguir a la iglesia. ¿O cuál debería ser mi actitud? No, yo estoy contento, este salmo no es para mí, no me interesa y no participo en la misa, entonces simplemente estoy ahí parado hasta que la misa termine para cumplir con el precepto dominical. ¿Eso es lo correcto? Obviamente no. Y también al revés. Yo puedo estar tremendamente triste y de repente toca un salmo de gozo. El Señor me está llamando a que yo eleve mi actitud depresiva o triste al gozo que se está transmitiendo en la Eucaristía. O que en un momento en que yo estoy simplemente contento, desaforado, entre una actitud reflexiva de recogimiento y de conciencia de la existencia del pecado y del mal. De la misma manera, o de una manera similar, digamos así, no necesariamente el sacerdote que cumple con las rúbricas celebra como a mí me gusta. Puede tener 20 defectos. Es gangoso, no predica bien, eleva demasiado corto la Sagrada Eucaristía, no da suficiente tiempo para la adoración, o se prolonga demasiado para mi gusto, lo que sea. En esas cosas, mientras el sacerdote esté celebrando la misa adecuadamente, yo tengo que ejercer una ascética y no tengo que convertirme en un gourmet quisquilloso de la Eucaristía. Solamente voy a estas misas porque estas misas me gustan, no voy a estas otras misas porque estas misas no me gustan. Esa no es la actitud del católico. Convertirse en un gourmet de las misas, ¿no? En selectivo y quisquilloso. Y me voy a esta parroquia porque me gusta más cómo celebra el sacerdote. No es la actitud correcta. Obviamente, una vez más, estamos hablando de sacerdotes que en general cumplen con las rúbricas. No estamos hablando de sacerdotes que abusan, que hacen de la misa suya en vez de ser la misa de Cristo, en vez de ser la liturgia de la iglesia. Y en ese caso el fiel no solamente tiene el derecho, sino el deber de buscar una misa correctamente celebrada. Pero acá estamos hablando dentro del rubro de lo cambiable. Los cantos que escogen pueden ser cantos que son adecuados, pero no los que a mí me gustan, ¿no? En todos ellos, mientras exista la posibilidad de tener una actitud reflexiva, yo tengo que participar de la misa renunciando a mis gustos para ir a lo esencial, al misterio esencial, al sacrificio de Cristo que se vuelve a entregar por mí para que yo me eleve al cielo y para que la liturgia sea, como la describe la Iglesia, anticipo del reino. Es decir, la misa tiene que ser un momento de elevación tal por la santa, devota y ferviente participación de los fieles, que sea un anticipo del cielo. Imagínense, hermanas y hermanos, cuánto nos falta para tener la reverencia adecuada para participar de las Eucaristías. Y en ese contexto sí quiero referirme al tema específico del Padre Nuestro. Efectivamente, es inadecuada la actitud de tomarse de las manos en el Padre Nuestro. Es básicamente una herencia evangélica. Los evangélicos rezaban así. Y en la reforma del Concilio Vaticano II, en Estados Unidos, algunos católicos comenzaron a adquirir esta costumbre que luego transmitieron a través de las comunidades hispanas en Estados Unidos a América Latina. Y en varios lugares en las parroquias, la gente a la hora del Padre Nuestro se toma de las manos. En la liturgia protestante eso tiene sentido, porque en la liturgia protestante los protestantes no celebran la presencia real de Dios en medio de ellos. Celebran básicamente la comunidad y en consecuencia los gestos comunitarios horizontales tienen sentido. Pero en la liturgia católica, el momento del Padre Nuestro es el momento para la preparación de la comunión. Y Jesús ya está presente allí, Dios está presente elevándonos. En consecuencia, un gesto horizontal no corresponde. Corresponde en todo caso un gesto de reverencia, un gesto que me ayude a elevarme hacia arriba, no moverme hacia los costados, elevarme hacia arriba. Y en consecuencia, por eso, muchas veces se recomienda, no se impone, pero se recomienda orar con las palmas hacia arriba, como un gesto de ascensión al Señor. Orar con las palmas hacia arriba no es lo mismo que orar con los brazos abiertos, reproduciendo los gestos sacerdotales. En la Sagrada Eucaristía, en la liturgia de la Iglesia, el sacerdote tiene gestos propios y exclusivos. Cuando alguna gente se siente
subsacerdotes, microsacerdotes, pseudo sacerdotes o parasacerdotes, que cuando el sacerdote dice el Señor esté con vosotros, ellos también abren los brazos, ese gesto es incorrecto, porque los fieles tienen determinados gestos y el sacerdote tiene determinados gestos propio de la misa y propio del hecho de que él preside la comunidad en la celebración eucarística y representa, es otro Cristo. En consecuencia, a la hora del Padre Nuestro, reproducir el gesto sacerdotal de abrir las manos como las abre el sacerdote no es lo correcto, pero orar con las palmas hacia arriba o simplemente con las manos juntas o simplemente con actitud de recogimiento que se manifiesta en lo corporal es la manera adecuada. Pero de nada sirve discutir cómo se reza el Padre Nuestro o cómo se canta el Kyrie si no se hace en el contexto general de la necesidad de una reverencia creciente por parte de los fieles en la participación de la Eucaristía. Que tengas un buen día.